La noche cayó sobre Babilonia con una oscuridad más densa que otras veces, como si el cielo mismo hubiera decidido cubrir la ciudad con un velo pesado. No era una noche cualquiera. Lo sabía la tierra, lo presentían los muros del palacio, y lo percibía el aire que se movía con una lentitud inusual. Allí, bajo el firmamento silencioso, un suceso que trascendía al reino de los mortales estaba a punto de desarrollarse. Daniel descendía hacia el foso de los leones. Sus pasos eran firmes, pero la atmósfera que lo rodeaba se tensaba con cada nivel que bajaba. Los guardias no podían verlo, pero algo acompañaba su descenso. Era una presencia silenciosa, invisible a los ojos humanos, pero poderosa como una tormenta contenida. Los cielos observaban con expectación, y la tierra aguardaba la colisión de fuerzas que trascendían su propio entendimiento. En lo más profundo del foso, los leones se agitaban. No rugían como lo harían ante una presa, se movían con inquietud, como criaturas que perciben la llegada de algo que no pertenece a su reino animal. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero esa luz no era solamente reflejo, era reconocimiento. Algo sagrado se aproximaba junto al hombre que iba a ser arrojado ante ellos. Cuando Daniel finalmente tocó el suelo del foso, el mundo visible entró en silencio. Nada se movió, ni los leones, ni el aire, ni el tiempo. Pero en el reino invisible, la quietud fue quebrada de manera abrupta. Desde lo alto, desde dimensiones que no podían ser comprendidas, descendieron seres de luz. No llevaba alas visibles, ni armaduras como las que se representarían siglos después. Su forma era poder mismo, un movimiento que irradiaba autoridad antigua. Eran enviados para proteger, no con fuerza ruidosa, sino con una presencia que hacía temblar lo espiritual. Sin embargo, lo divino rara vez actúa sin oposición. Las fuerzas oscuras emergieron desde los bordes de la realidad. No tenían figura definida, eran sombras en movimiento, fragmentos de una rebelión eterna que se extendían como humo vivo. Se precipitaban hacia el foso con un odio acumulado por generaciones, deseosas de impedir que lo sagrado interviniera en los asuntos humanos. El choque entre ambos planos no produjo ruido audible para los hombres, pero el cosmos entero sintió la vibración. Las fuerzas celestiales se interpusieron entre Daniel y la oscuridad, creando un límite que para los ojos de la tierra era invisible, pero para las profundidades del espíritu era un muro infranqueable. Los leones, sensibles a aquello que los humanos no perciben, retrocedieron con un temor que no habían sentido jamás. El conflicto no era físico. No había acero, no había golpes, no había sangre. Era un enfrentamiento de voluntades, de esencia, de antiguas potestades que solo encontraban equilibrio en la obediencia o en la rebelión. Las sombras intentaban penetrar, rodear, apagar la luz que descendía junto a Daniel, pero la presencia celestial no cedía. Cada intento era rechazado por una fuerza que no necesitaba armas, porque su propio ser era protección. Arriba, en el palacio, el rey no podía dormir. La inquietud que lo dominaba no provenía de pensamiento racional alguno, sino de una resonancia que alcanzaba incluso su espíritu. Algo estaba ocurriendo en el foso, algo que no correspondía al mundo visible. La noche, aunque oscura, vibraba con la tensión de una batalla silenciosa que ningún oído humano escucharía. En lo profundo del foso, la presencia de luz se afirmó alrededor de Daniel. Las sombras retrocedían, no derrotadas, sino contenidas. Sabían que aquella intervención no era negociable, era decreto. Y aunque no podían tocar al hombre, rodeaban los bordes del foso, esperando, vigilantes, resentidas por la autoridad que les impedía cruzar. Allí, en aquella frontera invisible, se mantenían en un conflicto eterno que no podía resolverse sino con el paso del tiempo. Los leones, sometidos a la presencia celestial, se recostaron alrededor de Daniel sin atreverse a emitir un rugido. Sus cuerpos, que normalmente exhalaban poder y violencia, estaban ahora tranquilos, inmovilizados por una fuerza mayor. Sus corazones latían con un ritmo lento, como si hubieran sido envueltos en una calma imposible de resistir. La noche continuó avanzando. Las horas se deslizaron con lentitud, mientras el mundo espiritual sostenía un equilibrio delicado. Las fuerzas de luz permanecían en guardia, y las sombras aguardaban el momento en que se les permitiera actuar nuevamente. Pero el juicio de aquella noche estaba sellado. Daniel no sería tocado. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse detrás del horizonte, la naturaleza misma anunció el final del conflicto. La luz del sol, débil al principio, descendió sobre el foso. Las sombras retrocedieron inmediatamente hacia los rincones donde la oscuridad aún permanecía, sabiendo que su momento había terminado. Las presencias celestiales se elevaron con la misma solemnidad con la que habían descendido,
desapareciendo hacia lo alto sin dejar rastro en el mundo físico. Los leones levantaron la cabeza, pero no con hambre, sino con una serenidad inusual. Daniel permanecía en medio del foso, intacto, como testigo silencioso de una guerra que había sido librada alrededor de él sin que su cuerpo sufriera daño alguno. La creación entera parecía respirar con alivio, como si un peligro desconocido hubiera sido contenido. Cuando las autoridades finalmente abrieron el foso, lo que encontraron no fue un cuerpo destruido, sino una escena imposible: un hombre en paz, rodeado por criaturas que habían permanecido dóciles ante la presencia de una fuerza superior. Pero lo que ningún ojo humano vio, y que solo el universo recordaría, fue el conflicto invisible que envolvió aquella noche. Una batalla silenciosa entre potencias antiguas, donde lo sagrado se impuso sobre la oscuridad para preservar el destino de un hombre cuya vida resonaría a través de generaciones. Así terminó aquella noche en Babilonia. Una noche donde el cielo descendió a luchar, y donde la oscuridad fue obligada a retirarse.